esto es a través de su palabra, de su Biblia. Y hoy, como la semana pasada, vamos a leer Hebreos. Hoy nos toca Hebreos 9, del 1 al 14. Pero antes de iniciar, vamos a recordar un poquito de lo que ha pasado en las anteriores predicaciones. En una de las primeras predicaciones nos dijeron que Cristo es superior a los ángeles y que los ángeles es una creación de Dios para su servicio. Que Cristo es superior a Moisés. Que Cristo es superior a todos los profetas. Y que Cristo es superior a todos los sacerdotes. Incluso se le compara con un sacerdocio, el de Melquisedec, como superior. Igualmente nos han enseñado la semana pasada de los pactos, y que el pacto de nuestro Señor Jesucristo es superior al antiguo pacto que hubo. Y hoy vamos a ver el santuario o el tabernáculo del Señor, que igualmente es superior al que está aquí en la tierra, al tabernáculo terrenal. Y esto lo hemos visto, que como el autor en su carta a los Hebreos, y como yo sigo leyendo y veo que muchos se lo achacan, que no, que Pablo, que no, que Apolo, y que no sé cuántos sacan. Pero la verdadera palabra viene de Dios. Y se dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, así que no hay más vuelta que todo esto viene de parte de nuestro Dios. Y así que lo haya hecho, quien lo haya hecho, no importa. Pero lo que pasa es que en esta carta a los hebreos trata de profundizar a los hebreos en la obra salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso desde el inicio pone como a nuestro Señor Jesucristo superior a todo lo que los hebreos creían en su momento. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese momento había desconfianza, había temor, y sobre todo cuando quieres cambiar o iniciar pues a lo mejor en otras promesas, en que la salvación en cierta forma no era de tantas leyes y de tantos sacrificios como habían sido la de los hebreos o israelitas, y que hasta cierto punto a veces te sorprende, que muchas veces dices, oye, pero pues es que pues no es tan complicado la salvación de Dios. A veces nosotros nos complicamos esa salvación, y los hebreos pues tendían a ser muy idólatras, y casi todo lo que se le ponían pues lo adoraban. Si no hubiera sido por Dios, hubiera sido, yo creo que un pueblo pero demasiado idólatra, tal como nosotros nos tocó en la Iglesia Católica, ¿verdad? A nosotros católicos nos pusieron muchísimos santos y a todos los idolatrábamos, y a todos les poníamos sus velitas, y a todos les hacíamos oraciones, pero hoy no. Hoy ya sabemos que hay un solo Dios y hay un solo camino verdadero. Así que tenemos que dejar todas esas idolatrías. Y nos dice que la función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior al que tuvo cualquier sacerdote del pueblo de Leví, porque el Señor fue un sacerdote de rango mayor. Y también tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo no venía de la tribu de Leví. Su sacerdocio no era arónico. Nuestro Señor Jesucristo venía de Judá, que era completamente diferente. Bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico fue anulado, fue cancelado. Y se nos dice que porque fue inútil e ineficaz, y por no tener resultados.
Sin embargo, Dios ya había anticipado la perfección del sacerdocio. Y aquí debemos recordar que Dios es poderoso y de veras se sacó un as de la manga nuestro Dios para anticiparse a ellos. Dios instituyó un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Hebreos 7:26 nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ya tenemos ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos garantiza un pacto superior. Y pues como ya oraron por la predicación, voy a continuar. Y en Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Ese es un tabernáculo celestial. Tabernáculo, perdón hermanos, es que lo estaba diciendo en inglés. Perdón, Hemos visto que el sacerdocio de Jesucristo es mejor que el de Aarón, porque pertenece a un mejor orden, el de Melquisedec, porque es administrado bajo un mejor pacto, o sea, el nuevo pacto, donde Cristo es superior debido a que es administrado en un mejor santuario. Ahí sí nuestro Señor Jesucristo tiene oficinas, pero de lujo, de primera, no como aquí en la tierra, contaminadas, llenas de polvo, en fin. El tabernáculo fue el santuario móvil construido por los israelitas en el desierto durante el éxodo de Egipto. Fue el lugar de adoración a Dios y en la que se resguardaban las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón y un pan de maná dentro del arca de la alianza. Su propósito era ser una morada adecuada para Dios. Y por lo tanto estaba construido de los materiales de la más alta calidad. Y también usando las mejores habilidades humanas. Y esto me recuerda que también cuando Dios dio las instrucciones precisas para que hicieran su templo, también fue de lo mejor. Pero ¿cuál es la importancia de un santuario para Israel? Sabemos que el pueblo escogido por Dios, los israelitas, en cuanto se desapareció Moisés y no lo vieron, ¿qué se hicieron? Su becerro. Se hicieron un ídolo porque querían ver a quién adoraban. Pero lo que Dios le dijo es que nunca lo veríamos. Lo único que escuchaban que era su voz. ¿Y qué pasó después también con los israelitas? Querían un rey. Dios les dio reyes. ¿Y qué pasó? Muchos reyes se perdieron. Hicieron que también el pueblo de Dios se perdiera. Entonces, ¿Dios ha confiado en los hombres? Sí, pero los hombres no son confiables porque no se comprometen y no llevan a término esa promesa o ese compromiso. No son fieles. ¿Y por qué es importante? Porque el santuario es un lugar de reunión para Dios y su pueblo. Nosotros también tenemos un santuario, porque este es un santuario de Dios, no es de hombres, es de Dios. Y aquí nos reunimos igualmente para tener un lugar donde alabar a Dios. El santuario es un centro
de revelación divina. Se reveló la gloria de Dios dentro del tabernáculo. El santuario es un centro de adoración. Encontrarse con Dios en el santuario era un acto de adoración, de alabanza, de refugio y de consuelo. Igualmente nuestra iglesia hace eso. Aquí venimos a alabar, a adorar, nos refugiamos y también encontramos consuelo. El santuario es un lugar de acceso al santuario celestial. Por medio de aquí, igualmente, nos postramos y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo nuestras peticiones. Y ese santuario se construye siguiendo el diseño que el Señor le mostró a Moisés, y esta condición de excelencia constituía la ofrenda de una nación al Señor. Porque no fue cualquier cosa el santuario, fue un santuario bien hecho. Y sabemos que a Dios le gustan las cosas bien, buenas y organizadas. Su construcción fue prescrita con minucioso detalle y Dios santificó la dádiva ofrecida con su aceptación divina. En el Antiguo Testamento, todo el santuario terrenal en su conjunto fue creado con la función de permitir que Dios pueda habitar entre su pueblo. El santuario era el medio, la herramienta o método diseñado por Dios mismo para poder cohabitar con su pueblo escogido, encontrarse con Él, hablarle y que éstos pudieran reconocer en Él al Señor, al único y verdadero Dios que los sacó de Egipto. Eso era lo que Dios quería, que lo reconocieran, ¿sí? Era el único Dios que los había ayudado. Y ahora sí, vamos a leer Hebreos 9, del 1 al 14. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que aquí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas,
es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Amén. Gracias. Hebreos 9:1 nos dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Dios le dio a Moisés el modelo desde el cielo, siendo él el constructor del tabernáculo. Salomón fue el constructor del templo, en la tierra y con materiales terrenales. El santuario fue destinado para el culto y actividades que se realizaban bajo la dirección de Dios. En el libro del Éxodo 25:8-9 nos dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Imagine hacer el santuario en réplica. Digo, yo creo que el de la tierra estaba así chiquito, ¿verdad? Contra el que está allá arriba. Vamos a ver cómo el autor ahora nos describe el arreglo y el mobiliario del tabernáculo del Antiguo Testamento. Y tal como está aquí, nuestro Dios se lo pidió en Éxodo a Moisés. Así que nos dice del 9:2-5: en efecto se habilitó un tabernáculo, de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Independientemente de esto, se nos dicen que eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Dios. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Ese fue el lugar que se abrió para nosotros, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Nos llevaríamos mucho tiempo. En lo que se refiere al lugar santo, allí solo podía entrar el sacerdote. Y luego tenemos el lugar santísimo. Allí ni el sacerdote ni el pueblo podían entrar. Solo el sumo sacerdote podía entrar en aquel lugar y una vez al año. Era inaccesible para el pueblo. Uno no podía entrar en aquel lugar. Si en ese momento hubiéramos sido israelitas, no hubiéramos podido entrar ante la presencia de Dios, porque el sacerdote estaba allí para realizar el rito en lugar tuyo. Así que esa era la ley, no había otra forma. Hoy todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso. El pueblo de Israel no tuvo ese privilegio bajo el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy somos sacerdocio de creyentes. Y cada uno de nosotros tiene acceso a Dios. En su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2:9, nos anima y nos dice: pero ustedes son el linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que hemos ganado nosotros, gracias a la misericordia de Dios. Hebreos 9, 6, 10. Así dispuestas todas las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entran únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia. Con esto el Espíritu Santo va a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto, hasta ahí. Los sacerdotes también estaban sujetos a los sacrificios por ellos mismos. Ellos primero se tenían que limpiar para poder limpiar al pueblo. Ellos también tenían que sacrificar por sus pecados. También el hombre llamado el siervo de Dios Altísimo también tenía que ofrecer sus sacrificios por sus propios pecados. Y se nos dice que podemos pecar por ignorancia. Pero dicen que el pecado de ignorancia no deja de ser pecado. No pensemos jamás que hacer algo contrario a las enseñanzas del Señor, si se hacen sin saberlo, no pasa nada. Los pecados hechos por ignorancia siguen siendo pecados y tienen culpa. En el libro del Levítico 5:17, si alguien peca inadvertidamente o por ignorancia e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Es evidente, hermano, que al momento de cometer ese pecado de ignorancia no podemos arrepentirnos ni hacer nada. El remedio estaba entonces en traer un animal para derramar su sangre sobre el altar. Ese era el remedio que hacían los israelitas. Y yo que les decía en la mañana, imagínense nosotros que, no todos, a lo mejor vemos que muchos que pecamos continuamente, tendríamos que tener nuestro hato de ganado para poder sacrificar continuamente, a lo mejor no sé, muy seguido, ¿verdad? Que muchos pecamos muy seguido. Y a lo mejor no hacemos el pecado tal y como viene, pero sí lo concebimos. Y eso es algo difícil a veces de contener. Así también nosotros, al conocer nuestro pecado, debemos traerlo al altar, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, también los cometidos por ignorancia. Tenemos ahora esa facilidad de no andar cargando con nuestro macho en la espalda para que lo sacrifiquen y que se nos limpien nuestros pecados. Ahora nada más simplemente en la cena del Señor y a la hora que tú quieres, el Señor te limpia. En su primera carta de Juan 1:9 nos exhorta: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que, ¿verdad, hermanos, que estamos del otro lado? Ya como que las cosas no son tan complicadas. Hebreos 9:11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. El autor nos explica por qué el santuario del nuevo pacto es superior al del antiguo pacto y por qué el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón.
Cristo es un sumo sacerdote de los bienes venideros. Su santuario celestial es mucho más grande y perfecto, porque no fue hecho de manos humanas. Se recalca que no es de esta creación, puesto que pertenece a la nueva creación. El tabernáculo terrenal pertenecía al antiguo pacto, la vieja creación, pero el santuario de Cristo es el nuevo pacto, la nueva creación. Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció por sí mismo. Ya no tenía que salir el sumo sacerdote, recibir todas las ofrendas ni nada. Nuestro Señor Jesucristo ya no hizo eso. Él se ofreció, se sacrificó y fuimos perdonados, todos. Y no nada más el pueblo de Israel, sino todo el mundo. Y lo único que se nos pide es creer en Él. El sumo sacerdote llevaba la sangre de otra criatura al lugar santísimo muchas veces durante su vida, pero el Señor Jesús llevó su propia sangre a la presencia de Dios una sola vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban ceremonialmente al cuerpo, pero no podía alcanzar al corazón ni a la conciencia. Es decir, antes eran así como diríamos, nos daban una chaineadita por encimita, pero por dentro nomás no llegaba la limpieza, ¿verdad? Ni la purificación. Entonces, ahora sí nos limpian por adentro, por afuera y por todos lados. El Señor ya no nos quiere tan sucios. Que nos dice que nos quiere limpios de corazón. Que ya nuestra mente ya no sea tan cambrosa, que sea más clara, más transparente. Pero la sangre de Cristo, vertida de una vez por todas, purifica la conciencia y da al creyente una posición inmutable y perfecta ante Dios. Todas las ceremonias judías eran obras muertas, en comparación con la relación viva con Dios bajo el nuevo pacto. En esta misma carta de los Hebreos, en el capítulo 9:24, nos dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Cuando leo esto, me acuerdo mucho cuando un abogado honesto, que son bien tranzas muchos, nada más te dice, sí te defiendo, pero pues éntrale para empezar el papeleo, y hay que mover al juez, hay que mover al ministerio, y efectivamente sí los menean, pero con dinero, y después te dicen, te hace falta más dinero, y te sacan dinero, y nunca te dan una respuesta, pues aunque no sea favorable, y nada más te dan vueltas y vueltas y vueltas. Ahora ya no tenemos eso igualmente ante nuestro Dios. Ya creo que ya tenemos a un rey, tenemos a nuestro Señor, un Salvador, que directamente es nuestro abogado. Lo único que nos pide es que seamos fieles y que le tengamos fe y confianza. Él se encarga de todo cuando esté ante Dios o estemos ante Dios para que podamos pasar la prueba. Así que creo que eso es lo que siempre nos pide, que tengamos esa confianza, que aflojemos, que nos sueltemos. El Señor es el que te va a apoyar, ¿no? Y cuando tú tienes un buen abogado, por lógico, si te hacen un juicio justo, lo aceptas. Pero si sabes que ya le entró con el ente y el ministerio le dice, ¿sabes qué? Del lado contrario dan más dinero, pues se vende, ¿no?
ya te deja sin dinero, te deja con una condena posiblemente y en bancarrota. Nuestro Señor Jesucristo no es eso, es un abogado justo, es un sacerdote justo. Hebreos 9:13-14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifica de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso el Señor nos limpia, nos purifica, porque a nuestro Dios, sabemos que Dios es un Dios santo y nosotros somos santos, y si somos santos tenemos que estar limpios, tenemos que tratar de ser perfectos. Cuesta trabajo. Dicen que es difícil, mas no imposible, pero sí hay que sacrificar muchísimas cosas en la tierra. El perdón de los pecados requería un sacrificio perfecto, sin mancha ni arruga, pero para el cual no existía ningún animal que reuniera las condiciones y tampoco ninguna persona era apta basada en su propia justicia. La misma palabra nos dice que no hay justos, no hay ningún justo. El Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. Cristo ha muerto una vez y para siempre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. No habrá otro sacrificio por nuestros pecados y no es necesario. Es lógica defectuosa pensar que Cristo ha muerto por los pecados que yo he cometido, pero ¿qué pasará con los pecados que cometa en el futuro? Saber que nuestros pecados están perdonados no es licencia para pecar, al contrario, es un medio de la gracia por medio de la cual podemos acercarnos a Dios. Nuestro pecado ya no nos separa más de Dios. Tenemos la libertad de acercarnos al lugar santísimo. Y ya no al lugar santo, sino al santísimo. Más allá, al fondo. Como diríamos, entramos por nuestra casa, pero hasta el fondo. ¿Sí? Tenemos esa libertad antes, ¿no? Antes incluso se morían antes de llegar. Nos dice el pasaje que su sangre nos purifica de aquellas obras que conducen a la muerte. ¿Pero cómo es esto? Debemos saber que cuando no tienes a Cristo en tu vida, reina tu cuerpo y tu mente carnal. Y por consecuencia, el pecado. Y este pecado nos lleva a la muerte. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos libera de esa esclavitud y nos da una nueva vida. Tus ojos y tu conciencia son abiertas para que puedas diferenciar o discernir lo carnal de lo espiritual. Y me encanta porque ya es cuando estás tú ahí en medio de la balanza, justo e injusto, ¿no? Y es difícil estar ahí. Y creo que todos tratamos de ser justos. Y muchas veces hasta decimos, no, pues yo la verdad no sé. Hay que lo digan otros, porque a veces es difícil. Es difícil. Y así poder servir al Dios viviente en lugar de servir a tus deseos pecaminosos. El Señor Jesucristo es el puente, es el camino, es el supremo sacerdote a la verdad y la vida. Se nos dice igual, ¿no? Yo soy el camino a la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que tenemos que tener presente eso.
Y para cerrar, Hebreos 10, 19, 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Amén. Y nosotros somos la familia de Dios, así que hermanos, tenemos ese camino libre. Que nosotros pongamos obstáculos o que nos desviemos y hagamos otras cosas que a Dios no le agrada, ya es cuestión de nosotros, no de Dios. Por eso muchas veces decimos, no le echemos la culpa a Dios si Dios no tiene la culpa. Es que somos culpables, somos nosotros por tomar malas decisiones, porque eso es lo que nos pasa, y sobre todo cuando no conocemos a Dios, mucho más malas decisiones tenemos. Así que debemos de tener cuidado, no es que cuides tu salvación, cuídate de tus pecados, no pecar más, ser más fiel a Dios y tratar de crecer en el Señor. Pues hermanos, vamos a orar por ese tiempo. Dios Padre bendito, gracias Señor, porque tú nos has enseñado ese camino, Padre, con tu sacrificio. Y sabemos que nos dices una y otra vez que nuestros pecados han sido limpiados con tu sangre, Señor. Y por eso te debemos de agradecer, porque a través de la misericordia de nuestro Dios, pues estamos aquí, Señor, en tu templo. Igualmente alabándote, exaltándote, dándote toda la gloria, porque tú, Señor, nos has dado una nueva vida. Nos has salvado, Señor, de la muerte. Así que, Padre, pues te agradecemos y que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos tener siempre fe, que debemos de reafirmar nuestra fe en ti, Señor, porque como dice, tú cumples tus promesas. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos. Amén.